Buenas, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy con mi compañera Crisley Amparo Copete Perea y quien les habla, Daira Lorena Richaverra, les estaremos hablando sobre el proceso de comercialización para la exportación de bananos desde Colombia hacia los Estados Unidos. El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una importancia fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. En términos de valor bruto de producción, el banano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz. El banano es un alimento básico y un producto de exportación. La producción de banano para la exportación se considera una actividad tecnológica y económica diferente a la producción del banano como alimento de primera necesidad. La producción destinada a la exportación se sirve únicamente de unas cuantas variedades seleccionadas por su alto rendimiento, su durabilidad en el transporte de larga distancia, su calidad y su aspecto sin taras. El banano colombiano, también conocido como plátano, guineo y cambur, es quizás la fruta más popular y consumida en Colombia y en casi todo el mundo, por su abundancia y bajo precio. Además, se encuentra fácilmente en tiendas, supermercados y ventas ambulantes durante todo el año. En Colombia se cultiva el banano, generando muchas fuentes de empleo e impulsando el desarrollo rural y nacional. Casi un 75% de la producción del banano nacional es para la exportación a diferentes países del mundo. En Colombia se cosecha algo así como 2.120.000 toneladas de banano al año, siendo Antioquia el departamento con más hectáreas cultivadas. El banano en Colombia se encuentra dentro de los 10 principales productos más exportados. La destacada posición que tiene Colombia en el mercado mundial ha sido el resultado de que han hecho los diferentes gremios del sector para impulsar la producción del banano, manteniendo la calidad y cumpliendo con los requerimientos de los consumidores. La metodología de la investigación es descriptiva, porque el investigador se refiere al conjunto de elementos, procesos y fenómenos que participan en el comportamiento de la comercialización para la exportación del banano hacia Estados Unidos. Las fuentes de información son ProColombia, documentos, páginas certificadas, artículos de revistas, etc. Estados Unidos es la principal economía del mundo. Este país es uno de los principales productores de maíz, soya, carne de res y algodón. También produce frutas y nueces. En recursos naturales sobresale la producción de gas natural líquido, aluminio y petróleo. Entre las actividades más importantes se encuentra la maquinaria eléctrica y electrónica, productos químicos y maquinaria industrial, y los sectores agroindustriales y automotor. Asimismo, se destaca la industria aeroespacial y farmacéutica. El sector terciario de la economía aportó el 83,1% del PIB. En particular, sobresale el sector financiero de seguros, inmobiliario y alquiler, y servicios de educación, salud y asistencia social. Adicionalmente, el sector turístico, que es de gran importancia. Dentro del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos encontramos requerimientos arancelarios que son: primero, brindar a la producción agropecuaria las condiciones para modernizar sus procesos productivos de la forma que mejore su competitividad. Segundo, establecer mecanismos de protección como aranceles base o de partidas elevados, salvaguardados, especialmente automáticos. Tercero, evitar que las medidas sanitarias y fitosanitarias se conviertan en barreras no arancelarias para el acceso real de los productos agropecuarios de Colombia en el mercado de Estados Unidos. Y por último, mejoras en el proceso de análisis sanitario y fotosanitario que permitirá a los exportadores colombianos acceder a los mercados de Estados Unidos de una forma más expedita. Existen diferentes tipos de requerimientos no arancelarios para el ingreso del banano
al mercado de los Estados Unidos. Pero antes de hablarles de estos tipos, les voy a recordar que los requerimientos no arancelarios son medidas establecidas por el gobierno para controlar el flujo de mercancías entre países, ya sea para proteger la planta productiva, las economías nacionales o para preservar los bienes de cada país, en lo que respecta al medio ambiente, a proteger la salud, la sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo y darle a conocer las características de las mismas. Ahora sí les voy a hablar sobre los tipos de requerimientos no arancelarios que exigen los Estados Unidos. Como primero tenemos la ley de contra bioterrorismo. Esta tiene como objetivo reforzar la seguridad de los Estados Unidos frente a estas amenazas. Los bioterrorismos son microorganismos patógenos y otros contaminantes adicionados intencionalmente a los alimentos para atentar contra la salud y la vida de las personas. Como segundo tenemos el certificado de fitosanitario. Este documento oficial expedido por esta entidad competente, en este caso la ICA, donde se determina el cumplimiento de los requisitos para la exportación del producto. Como tercer tipo tenemos los registros de instalaciones alimentarias. Las instalaciones que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para el consumo humano o animal deben de registrarse ante la FDA. Como cuarto tenemos el etiquetado. La etiqueta de cualquier fruta que se comercialice en este país, que es Estados Unidos, debe estar en inglés y contener la información del alimento, como lo son su nombre, la lista de ingredientes, el nombre y la dirección de la empresa, información nutricional, los colorantes aprobados por su nombre usual y los contenidos de ácidos grasos trans. Como quinto, tenemos el empaque y el embalaje. En Estados Unidos se aplican las directivas de las normas internacionales de medidas fitosanitarias, que estas medidas es para reducir el riesgo de introducción o dispersión de las plagas relacionadas con el embalaje de la madera. Y por último tenemos la notificación previa de alimentos importados, que es aquí donde se debe informar por adelanto sobre cada embarque de alimentos que se debe ingresar a este territorio, que es los Estados Unidos. Esto con el fin de revisar, evaluar y buscar la información ante los alimentos que arriben a puerto estadounidense. El proceso logístico que toda empresa colombiana debe llevar a cabo para poder exportar bananos hacia los Estados Unidos. Lo principal es el proceso de empaque y embalaje del producto, luego el modo de transporte adecuado para este tipo de carga, que serían los bananos, y por último, los posibles incoterms a utilizar. El tipo de empaque para la exportación del banano debe contar con las legislaciones solicitadas por Estados Unidos, así como también debe ser un empaque eficaz que proteja el producto durante el transporte y su tiempo de comercialización. Teniendo en cuenta los requerimientos que dispone Estados Unidos, encontramos tres tipos de empaque y embalaje. El empaque primario, donde encontramos un empaquetado de bandeja y plástico al vacío con el banano. La funda al vacío es utilizada debido a que se debe preservar la fruta durante el tiempo de viaje hasta llegar al país del destino. Encontramos el empaque secundario. Este tipo de formato está destinado a crear una unidad de carga que ayude a la reserva y traslado del producto. En este caso serían las cajas de cartón para almacenamiento o transporte. Y por último encontramos el empaque terciario. Existe otro tipo de envoltura denominado terciario que engloba los anteriores. Es aquel que agrupa y soporta los embalajes secundarios para evitar que se produzcan daños durante el manejo, depósito y transporte de la carga. En este caso, el fin de plástico. Para la exportación del banano hay que tener en cuenta de que estos deben estar enteros y duros, exteriormente secos, limpios, sin manchas ni grietas. No deben presentar rayas profundas ni huellas de ataque de plaga y enfermedades. Por tal motivo,
Hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar y escoger la técnica de aplicación a fin de no incurrir en riesgos de contaminación o adición de residuos tóxicos al plátano. Los empaques y embalajes destinados a la exportación del banano hacia Estados Unidos deberán contar con la siguiente información en la etiqueta. Primero, identificación, donde aparecerá nombre y dirección del exportador o comercializador. Segundo, naturaleza del producto. Tercero, país de origen del producto. Cuarto, especificaciones comerciales, es decir, categorías, calibres, peso neto, código de barras, etc. Y por último, los códigos correspondientes a las certificaciones tanto nacionales como internacionales. Algunos de estos son el código global, código ICA y código de barras o de radiofrecuencia. La exportación de banano desde Colombia hacia los Estados Unidos se hace por vía marítima, entre las zonas de producción y los distintos mercados, mediante buques con calas refrigeradas, contenedores refrigerados o de atmósfera controladas o modificadas. Los parámetros que se controlan principalmente durante el transporte son la temperatura, que esta tiene que ir entre los 13 a los 13,5 grados Celsius y la humedad. En los puertos de destino, las cajas de bananos todavía verdes se almacenan en unas cámaras de maduración en las que se reproduce el proceso de maduración. Se sube, modula y estabiliza la temperatura entre los 16 a los 18 grados Celsius y se introduce en la atmósfera. Esta es una mezcla que se usa de etileno y nitrógeno para desencadenar la maduración. Al cabo de un tiempo que es entre 4 y 6 días, dependiendo de los requisitos del mercado, los bananos están amarillos, listos para su comercialización y acabarán su proceso de maduración entre el distribuidor y el consumidor. Los Incoterms son reglas elaboradas por la Cámara de Comercio Internacional que se utilizan en los contratos de compraventa internacional. Su nombre proviene de términos internacionales de comercio. Para la exportación del banano, el Incoterms con el que más trabajan en Colombia para exportar banano hacia los Estados Unidos es el CIF, que es coste, seguro y flete, porque el vendedor entrega la mercancía al agente transportista en el origen, paga el transporte local en el país de origen desde la mercancía hasta el puerto, donde obtiene un documento de exportación para entregar la mercancía y pagar los derechos e impuestos necesarios. Ahí paga el coste del transporte y proporciona el documento de transporte, mientras que el comprador paga el precio de mercancía, contrata un seguro para evitar riesgos de daño o pérdida durante el transporte de la mercancía y paga los gastos de descarga y transporte cuando se entrega dicha mercancía. Para concluir, podemos decir que actualmente Colombia se encuentra bien posicionado en la exportación de productos como lo son el banano. A lo largo de los años ha venido aumentando sus niveles de exportaciones a nivel mundial y se ha venido dando a conocer como uno de los mejores productores bananeros junto con otros países de América Latina. A diferencia de estos países, Colombia cuenta con un punto a favor que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, cuya firma juega un papel fundamental en el crecimiento de las exportaciones bananeras debido a que posee ventajas que sus principales competidores no tienen, como es la disminución progresiva del arancel, el cual está en estos momentos en $148 por tonelada y espera disminuirse hasta $75. Esta reducción arancelaria está no solamente en el banano, sino en varios productos agrícolas. Estados Unidos es el país que representa las mayores oportunidades de exportación del plátano fresco y procesado a corto plazo para Colombia. Sin embargo, para beneficiar este mercado y competir de manera significativa con los otros países, es necesario implementar mejoras en la calidad, variedad sembrada, volumen, manejo y trazabilidad del producto, de manera que responda de manera adecuada a las exigencias sanitarias y cantidades demandadas por los clientes internacionales.